Bienvenidos a esta sesión Meetup del programa Let's Talk de NTT Data. En esta oportunidad, nuestro speaker anfitrión, Ramón Casales, Agile Coach de NTT Data México, presentará este Meetup titulado El arte de las preguntas. Un espacio que promete darnos algunos consejos para entender mejor los elementos que pueden ayudarnos a mejorar nuestras preguntas y generar valor en nuestras conversaciones. Ramón es Scrum Master certificado y tiene una maestría en Administración de Proyectos. Recordamos a nuestra audiencia que durante la sesión podrán dejar sus preguntas pulsando el botón Ask Question en sus pantallas. Estas serán respondidas hacia el final del meetup. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Ramón. Bienvenido a Let's Talk. Gracias, Paul. Mucho gusto a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Ahora sí que siempre es importante mantenernos actualizados y la importancia de esta sesión seguramente es un tema que a muchos de nosotros nos ha pasado. ¿Cuántas veces queríamos a lo mejor hacer una buena pregunta que tal vez se nos quedó a medias o la pregunta que hicimos tal vez no era lo que la audiencia o quizás la persona con la que estábamos conversando era lo que esperaba, ¿no? Es alguna de las inquietudes que vamos a estar analizando en esta sesión y con el fin de que puedan llevarse por lo menos tips e ideas de cómo mejorar esas preguntas, cómo poder hacer más frecuente esa respuesta de, oye, esa es una muy buena pregunta, no lo había pensado, en fin, entre otras cosas, ¿no? Para un poco romper un poco el hielo hacia esta hora a las 7 de la noche y en esta sesión, vamos a comenzar como tal con una breve dinámica, ¿no? Pero sin más voy a empezar a proyectar. Si me ayudas, Pau, nada más a confirmar si ya se ven la presentación. Vemos la presentación. Listo. Ok, entonces, para esta sesión vamos a repasar un poco la agenda que tenemos pensado, ¿no? Un segundo, se está cargando. Vamos a comenzar viendo qué son las preguntas en sí y un poco con 4 conceptos que seguramente todos hemos de alguna forma llevado a cabo, poder reflexionar y entender cómo poder canalizar una muy buena pregunta en alguno de los contextos que los que estamos. Después vamos a entrar de lleno como tal a algunas recomendaciones de cuáles serían esos elementos que podrían hacer de que fuese una muy buena pregunta, una pregunta poderosa, ya sea cuando estamos en una junta, estamos en una sesión, al final es lo que nos vamos a estar enfrentando y que de todas formas podemos llevarnos a cabo en estas sesiones, ¿no? Después una pregunta, valga la redundancia, una pregunta que seguramente puede ser clara, ¿no? Como una pregunta puede ser la diferencia y esa diferencia puede ser en conectar con alguien, detonar una nueva idea o incluso dar a conocer algo que tal vez no estábamos considerando, ¿no? Y ya por último vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que también, si bien son algunas propuestas, al final, como vamos a ver durante la presentación, una buena pregunta siempre es la que está muy ad hoc al contexto y a lo que estamos evaluando, ¿no? Entonces, la idea va a ser mostrarles algunas de esas preguntas que tenemos pensado y que sin duda va a ser clave. Antes también incluso de comenzar, una parte importante, y como dijo Pau, si tienen alguna duda y algún comentario que queramos que podamos revisar en la sesión, vamos a destinar un espacio al respecto, ¿no? Pero por mientras pueden irlas llenando justamente en la herramienta para que poco a poco se vayan juntando y eventualmente si hay preguntas en común poderlas responder entre todos, ¿va? Entonces, como primera parte de esta dinámica y hacia este horario, me gustaría empezar con una breve dinámica con todos los presentes, ¿no? Como pueden ver, en la pantalla estamos proyectando un código QR con el cual pueden descargar en su celular. La invitación es de que saquen su celular y escaneen ese QR, pero no se preocupen, si no quieren sacar su celular también, dentro de la herramienta tenemos una serie de adjuntos en donde encontramos un link. Al igual si están conectados desde la computadora, pueden entrar a ese link y con esto participar, ¿no? Y va a ser una dinámica bastante rápida con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué sentiste la última vez que te dijeron es una buena pregunta, ¿no? Para esto me voy a mover rápido a Mentimeter para entonces mostrar cuáles son esas palabras, esos sentimientos que estamos viendo. Ok, veo que ya algunos están pudiendo entrar a la dinámica. De todas formas, voy a volver a proyectar el QR por cualquier cosa. Si no, si tienen problemas para entrar, no se preocupen. Igual pueden usar el código, el link que está dentro de los adjuntos. Entonces ya empezamos a ver algunas respuestas. Por ejemplo, tenemos
asertividad, satisfacción, curiosidad, ok, confianza, interesante. Vamos a ver qué más preguntas, qué más emociones pueden sentirse, ¿no? Como cuando nos dicen, oye, esa es una muy buena pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver qué más tenemos. Involucrado, ok, tenemos también ahí. Llevamos 5 en la herramienta. De todas formas, recuerden, pueden entrar ya sea vía el código QR o en la serie de adjuntos en la herramienta hay un link con el cual pueden acceder y ir dejando sus respuestas, ¿va? Tenemos ahí 9 participando equipo, entonces vamos a dar unos cuantos minutos más para esta primera parte de la presentación con el fin de que podamos todos ir llenando de ideas y comentarios sobre cómo se siente o qué es lo que sentimos la última vez que nos dijeron es una buena pregunta. Vamos a ver, tenemos también asertividad, interacción, importancia, inteligencia, ok, rapport, ok, muy bien, reconocimiento, involucramiento, alegría, miren, sí, sí, sin duda hay una sensación padre cuando hay de alegría, cuando alguna vez nos dicen eso, porque es algo que tal vez no pensamos que iba a funcionar y qué tal, que esa pregunta fue diferencial en esa conversación, en esa reunión, en esa interacción, ¿no? Entonces sí, sin duda es una cuestión de alegría también. Satisfacción, sí, es muy satisfactorio de pronto sentir que esa persona que le hicimos esa pregunta nos diga, oye, qué interesante pregunta, qué es lo que me acabas de decir, ¿no? Entonces sí, hay mucha satisfacción de por medio. Vamos a ver qué más tenemos. Orgullo, creatividad, ok, de acuerdo. Vemos que ahí las preguntas, las palabras que van a ir resaltando más, que son parte de esta eh, lluvia de palabras, siguen siendo confianza y satisfacción, interés, también asertividad, curiosidad siguen siendo de las más altas. Vamos a dar unos cuantos minutos más a ver qué otras palabras pueden ir saliendo dentro de esta sensación de cuando nos están haciendo cuando nos dicen es una buena pregunta, ¿no? Todavía tenemos ahí 27. Ok, parece que damos unos cuantos minutitos más, no se preocupen. La idea es que puedan ir participando, ir llenando sus respuestas. Vamos a ver, duda. Ok, esa no la había pensado. Gratitud también. Bien, ok, un simple ya no bien, ahora sí que siempre. Cercanía también, qué interesante. Sí, pues sin duda una buena pregunta puede acercarnos más a ese interlocutor, ¿no? O esa interacción con el que estamos teniendo. Me están poniendo atención, ¿no? También viene ese reconocimiento de cómo la pregunta también a la vez genera esa atención que estamos buscando. Seguridad también veo que es una de las letras, bueno, de las palabras, perdón, que están resaltándose más, ¿no? Sí, a la vez cómo sentir esa reafirmación de seguridad en la conversación, en la interacción de esa persona, incluso cuando a veces no la conocemos del todo, ese comentario, esa buena pregunta que nos puedan responder a la pregunta que le hicimos, sin duda va a ser clave también para sentirnos más seguros y más cercanos con la persona con la que estamos interactuando. ¿Qué más tenemos? Empathy, ok, tenemos ahí empatía, atención a la reunión, reconocimiento, perfecto, muy bien. Vamos a dar unos cuantos minutos más a ver si todavía tenemos oportunidad de pertenencia. Ok, sí, ya está saliendo también pertenencia, que tiene que también ver con esa conexión que estamos buscando, ¿no? Y que se genera cuando estamos interactuando con las otras personas. Muy bien, hay orgullo también como parte importante, ¿no? Como una sensación de qué bien, o sea, sí entendí lo que me estaba diciendo y de todas formas le hice una pregunta que marcó la diferencia y la otra persona lo notó. Sí, sin duda también es una sensación de orgullo. Hay veces que los temas quizás no sean tan fáciles de resolver y que a esa pregunta puede hacer la diferencia, ¿no? Sobre todo cuando son a lo mejor reuniones retadoras o alguna interacción que vemos difícil y demás. Muy bien, claridad también. Ok, súper bien. Muy bien, equipo. Muchísimas gracias entonces por irnos dejando sus sentimientos. Ahora sí que la última vez que le dijeron esa buena pregunta, ¿no? De todas formas, más al rato durante la presentación vamos a volver a esta herramienta más adelante, pero por mientras agradecerles mucho esa participación y de todas formas, no se preocupen, estas sensaciones vamos a buscar que en esta presentación, cómo las volvemos más frecuentes, cómo encontramos esos puntos en común, ¿no? Espero que la presentación sea bastante útil para todos ustedes y que al final puedan llevarse en los diferentes puntos, ¿va? Entonces, sin más, me voy a regresar
Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a regresar a la presentación, ¿va? Entonces, ¿qué es una pregunta? ¿No? Ahora sí que muchos las utilizamos en el día a día en diferentes ocasiones, ¿no? Bueno, antes de eso, como comentaba Pau, como bien lo decía Pau, una breve presentación. Ahora sí que soy el coach de la parte de Entity Data. Actualmente soy un Scrum Master profesional certificado. También cuento con una certificación de CAL1. Tengo una maestría en administración de proyectos. Hay unos detalles interesantes de mí. Soy un ávido lector. Me gusta mucho leer. En algún momento incluso llegué a leer 60 libros. Por la pandemia ha sido bastante complicado regresar a ese mismo número, pero igualmente procuro siempre estar leyendo y actualizándome a diferentes temas. Y también soy un aficionado a la escalada en roca desde muy pequeño y es algo que la verdad me apasiona y me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces ahí también para hacer un poco de rapport y no solamente quedarnos con esa dinámica de la presentación, ¿va? Entonces, ahora sí, entrando en materia. Esta frase que les comparto es una frase que hace tiempo, bueno, hace unos meses le di con ella con uno de los videos que van a encontrar en las referencias, ¿no? Que el hacer preguntas nos permite organizar nuestros pensamientos hacia lo que desconocemos. Yo cuando la escuché y todavía la volví a escuchar para cerciorarme de que si era lo que estaba escuchando, me sorprendió, porque sin duda las preguntas son esa herramienta que nos permite cómo organizamos la mente, cómo organizamos todo lo que estamos pensando hacia algo que desconocemos. Sin duda es algo que nos permite explorar más allá de lo que conocemos. Entonces las preguntas se vuelven claves al momento de que estamos queriendo descubrir una nueva idea, queremos formalizar o generar una interacción más profunda con alguna persona en alguna sesión o incluso nos ayuda a entender algo que tal vez es un punto ciego, algo que no estamos conociendo, que necesitamos saber, ¿no? Las preguntas se vuelven esas herramientas clave que nos permiten organizar hacia qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que necesitamos saber que tal vez pueda hacer la diferencia en esa conversación, ¿no? Y entendiendo esto, pensando a lo que nos conocemos, me gustaría ahora pasar a 4 conceptos que son sin duda claves en la misma interacción que tenemos con otras personas, ¿no? Primero, lo más obvio, las preguntas, ¿no? Pero aquí pensemos en las preguntas, ¿qué es lo que nos dicen, no? Normalmente hablamos de cosas que son eh, inciertas, ¿no? Que son contradictorias incluso, ¿no? Porque puede haber preguntas que nos permitan, que nos digan, tal vez es algo que no me hace sentido, hay algo que no me cuadra en esta situación, ¿no? Hay preguntas que nos hablan de lo imposible. Muchos físicos utilizan estas preguntas para poder pensar en teorías de algo que no podemos comprobar, ¿no? Pensando en a lo mejor en esos enigmas del universo u otras teorías, hay cosas que parecen realmente imposibles, pero que sin duda si se lanza esa pregunta podemos entonces empezarnos a acercar a algo que tal vez sea imposible. Y bueno, ahorita hablo de físicos, pero sin duda hay muchos contextos en los cuales podemos pensar en algo imposible y sin duda una pregunta nos acerca, ¿no? Lo nuevo, lo diferente, cómo es que una pregunta también nos puede empezar a retar a ver cosas que tal vez no estamos considerando o cosas nuevas que están sucediendo que incluso nos llevan a preguntarnos, ¿estamos listos? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué nos falta? ¿Cómo lo realizamos? Sin duda esas preguntas nos retan también a enfrentarnos a lo nuevo. Y sobre todo lo impensado, cosas que están cambiando el entorno y están siendo totalmente disruptivas son clave, ¿no? Entonces, una pregunta, por ende, puede detonar más preguntas que al final nos empiecen a llevar a caminos insospechados que nos ayuden a encontrar lo que buscamos, ¿no? Y a su vez podemos encontrar las respuestas, ¿no? Porque a veces puede haber preguntas muy retadoras que no nos permitan hacer más preguntas o incluso respuestas que sean eh, tan cerradas o tan inamovibles que digan, no, pues, ¿cómo puedo encontrar? Si ya tengo la respuesta, pues entonces, ¿cómo se me ocurre a lo mejor otra pregunta que tal vez no esté considerando, ¿no? Y las respuestas nos hablan de lo certero, ahora sí que lo que conocemos, lo inamovible. Hay respuestas tan exactas y tan difíciles de cambiar que no hay forma de que las podamos clonar. Hablamos de hechos y ahorita en la siguiente parte vamos a tocar un poco más a fondo de esos hechos, ¿no? ¿Cuáles son esos hechos que estamos considerando? Y pueden ser hechos que estamos viendo en la misma interacción, en la conversación que tenemos, o incluso hechos que son provocados por las mismas preguntas que hacemos, ¿no? Hablamos de lo conocido, lo que realmente, pues no vayamos más allá, esta es la respuesta, ya, no te quedes ahí. Y hablamos incluso a veces de lo ambiguo, porque sin duda hay veces en las que nosotros podemos lanzar una pregunta y la respuesta puede sentirse ambigua en el sentido de que
tal vez no quedó tan claro, pero a lo mejor hay algo que tal vez no estamos entendiendo y esa otra persona sí en su respuesta. Entonces, siempre podemos enfrentarnos con estos aspectos de las preguntas, ¿no? Y aquí una buena pregunta puede ser clave a discernir cuáles son esas preguntas siguientes que nos ayuden a continuar en lo que buscamos, o a lo mejor llegar a mejores respuestas o incluso retar a las respuestas que ya tenemos, porque al final esas preguntas nos van a ayudar a encontrar incluso mucho mejores respuestas de las que ya tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta, como pueden ver, puede ser ese vínculo que lo que estamos viendo entre las mismas preguntas que podamos tener o respuestas que estamos teniendo en el entorno, ¿no? Pero hasta el momento, bueno, ahorita vemos estos dos factores. Pero ¿qué pasa también con los siguientes dos elementos que forman parte de las preguntas, ¿no? Las suposiciones y los hechos, ¿no? Y aquí es algo que incluso todos nos vemos afectados, ¿no? Empecemos primero a hablar de esas suposiciones, ¿no? Siempre una suposición se construye a base de diversos elementos. Es más, incluso en una misma conversación que estamos teniendo con alguien, nosotros podemos empezar a detonar alguna suposición, ¿no? Incluso antes de que la otra persona termine la parte que le corresponde, nosotros ya estamos suponiendo cosas, ¿no? Y pensando cuando él me dijo que se refería a este punto, quería eso decir esto, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, nosotros estamos empezando a correr supuestos, ¿no? Y por ende se construyen diferentes cosas. A veces se acepta como verdadero sin pruebas. Hay veces en las que seguramente nos hemos encontrado con que hay un supuesto que de alguna forma se planteó y se mantiene por el paso del tiempo y nadie lo ha querido rotar, ¿no? Sin duda es como, pero ¿por qué se hace de esta manera? Pues porque siempre se ha hecho así. Y entonces es un supuesto que sin darnos cuenta nos podemos enfrentar pues bueno, fue verdadero en su momento, pero ¿qué tan actualizado está? Y entonces ahí es donde se vuelve complejo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarnos a que si ese supuesto sea eh, tan veraz como a lo mejor lo estamos viendo, ¿no? Y esto puede pasar en políticas, esto puede pasar en diferentes contextos y sin duda son partes clave de la que nos podemos enfrentar, ¿no? Pueden ser juicios estos supuestos o generalizaciones. A veces no sabemos cómo o cuando estamos teniendo esa conversación, estamos queriendo proponer una nueva idea o incluso se nos está compartiendo información, nosotros podemos darnos cuenta de que parte de la conversación hay supuestos que son juicios o son generalizaciones, lo cual puede ser difícil de retar, de cómo podemos, o sea, cómo incluso una buena pregunta puede ayudarnos a darnos cuenta de cuando hablemos, es que a todos les pasa. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? Es que siempre se ha hecho así. ¿Siempre? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo podemos hacer diferente? ¿No? Entonces, esa pregunta nos puede ayudar a revelar suposiciones que estábamos dando por ciertas y que a lo mejor no son del todo, ¿no? También un supuesto se puede esparcir rápidamente, ¿no? Y hablando de estos contextos en los que vivimos ahora, redes sociales o incluso en las mismas interacciones que estamos teniendo, eh, estos supuestos sin duda pueden esparcirse rápidamente y si no ponemos a lo mejor una pregunta que los frene, sin darnos cuenta, esto ya se está haciendo eh, eh, una generalidad, ¿no? Y sin darnos cuenta, a lo mejor no podemos retar como tal esa situación, ¿no? Y ese supuesto se vuelve clave y no lo podemos cambiar, ¿no? Pero una buena pregunta a tiempo puede ayudarnos a evitar a que se esparza o incluso ayudarnos a cambiarlo sin estado. Y por ende, pues se puede durar bastante tiempo por lo mismo. Y por ende también, hablando de los supuestos, tenemos los hechos. Y los hechos, sin duda, muchas preguntas van enfocadas a revelar esos hechos, ¿no? Entonces, por ende, un hecho es algo que ya sucedió, es algo que se puede comprobar que existe, ¿no? Pensando que ahorita son casi 7:20 de la noche, es algo que podemos comprobar sin necesidad de que dependa de alguien más, ¿no? Es algo que difiere a una interpretación. Es o no es, blanco o negro, ¿no? Y sobre todo a veces incluso es libre de opiniones. Y estos hechos, cuando los estamos encontrando en las conversaciones junto con los supuestos, a veces una buena pregunta tanto nos puede ayudar a reencontrar y reevaluar a lo mejor hechos que tal vez teníamos claros y decir, oye, pero yo lo vi de esta forma, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo podemos? No, sabes que yo lo vi de otra forma, ¿no? Entonces, una buena pregunta nos puede incluso evitar sobre todo creo que una pregunta clásica, ¿no? Así de, ¿se entendió? Y un silencio de decir sí, pero realmente nadie a lo mejor dice, oye, pero ¿a qué te referías con esto? Me refería a tal, tal, ¿no? Ok, eso ayuda a evitar que cuando a lo mejor estamos en la misma conversación o ya cuando estemos próximos incluso a ejecutar a lo mejor una instrucción o algún trabajo,
chin, ¿qué crees? Resultó que no lo entendí de la forma en la que me lo habían dicho o lo que había entendido y todos estábamos bajo ese mismo supuesto. Y sin duda una pregunta se vuelve clave al momento de evitar retrabajos y desperdicios, ¿no? Y esto puede suceder no solamente en juntas de trabajo, en proyectos, sin duda es algo que todos tenemos que tener esa escucha activa, encontrar como una pregunta, ¿no? Y siempre lanzarla sin pos de ver, o sea, de encontrar la respuesta, ¿no? De ahorita poco a poco vamos a ver más adelante las elementos de esa buena pregunta, ¿no? Pero sin duda, una buena pregunta, así como nos ayuda a organizarnos hacia lo que desconocemos, nos tendría que estar ayudando también a empezar a diferir qué respuestas que estamos teniendo no son suficientes y necesitamos aclarar más, qué preguntas necesitamos hacer que a lo mejor no estamos haciendo, pero una muy buena pregunta puede llevarnos a ellas, qué supuestos necesitamos cambiar, que a lo mejor no necesariamente son los más funcionales o tal vez no son los correctos cuando estamos buscando entender algo en conjunto. Y a su vez, cómo podemos tanto validar los hechos para todos los que estamos presentes, como también cómo esos hechos también se pueden corroborar y decir, pueden ser diferentes, cómo podemos cambiar algo que sucedió? Y entonces una pregunta nos permite acercarnos más a esto. ¿Va? Eh, con esto podemos empezar a entender que una pregunta no solamente nos permite, o sea, esa frase de es una buena pregunta, muchas veces, como se dan cuenta, puede atacar alguna de estas situaciones, ¿no? Y sin duda es algo que se agradece mucho en todo momento y que puede ser la diferencia tanto en una sesión como en cualquier proyecto. Pero ahora vamos a entrar un poco más de lleno. ¿Qué hace una buena pregunta, no? ¿Cómo podemos encontrar a lo mejor no necesariamente la pregunta que pensamos que hicimos se quedó corta, sino cómo podemos hacer una gran pregunta para lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí les presento, esta es una serie de elementos utiliza una organización llamada The World Café Organization, en donde se dedicaron como tal a cómo podemos hacer que estas conversaciones, y pensando tomando un café, cómo podemos hacer incluso que esas conversaciones más amenas de pronto tengan esos tintes con preguntas que puedan cambiarlo todo, ¿no? Pero no solo queda en un simple café, puede ser la clave en una reunión, en una sesión de uno a uno, en una junta de trabajo. Ahora sí que siempre estos elementos, de alguna forma u otra, se ven visibles cuando estamos recibiendo ese feedback de, oye, esa es una muy buena pregunta que me haces, ¿no? Porque de alguna forma esa pregunta cayó en uno o más de estos elementos, ¿no? Y vamos a revisarlos, ¿no? Primero, que sea simple y clara, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en plena sesión, estamos escuchando la conversación y de pronto dices, pero tengo que hacer esa pregunta, pero ¿cómo empiezo? Pero si la hago de esta forma, pero nos empezamos a complicar, ¿no? Y al menos una buena pregunta a veces es muy simple y muy clara. Por ejemplo, y la vamos a ver más adelante, ¿no? Como, ¿cómo estaremos en lo cierto? Muchas veces estamos escuchando una gran idea, estamos escuchando eso, pero si al momento de nos estamos enamorando tanto de la idea que de pronto, oye, pero ¿cómo sabremos que estamos en lo cierto? Ah, eso no lo había pensado, déjame pensarlo más a fondo, ¿no? O sea, se vuelve incluso una forma clave de cómo podemos generar. Y esa es una pregunta muy simple. O a veces, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando alguien está haciendo eh, un juicio tal vez muy generalizado, ¿no? Es que a todos les está pasando esto. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? ¿Cuántas personas son? ¿Qué tanto representa? A lo mejor estamos, sin darnos cuenta, se está proyectando una interpretación que puede ser difícil de aclarar o incluso al momento que estamos llevando a cabo porque una declaración o un hecho lo empezamos a sumar con otras cosas y ya cuando menos nos damos cuenta ya es muy difícil regresar atrás, ¿no? Pero una muy buena pregunta simple y clara puede ser eh, clave al momento de que la estemos haciendo, ¿no? Otra cosa, estimula la reflexión. Y aquí siempre que hemos hecho a lo mejor una buena pregunta y nos la responden de esa forma, es porque de alguna forma hizo reflexionar a la otra persona. Y esa reflexión puede ser de algo que yo estoy viendo que la otra persona no está viendo. Eh, un contexto o a lo mejor un supuesto que se está aclarando que tienes razón, tal vez yo estaba generalizando demasiado, ¿no? Entonces, una reflexión a modo de forma propositiva, ¿no? Porque aquí podemos caer eh, en el juego de decir, voy a hacer una pregunta de sí o no, ¿no? Porque yo ya mismo estoy escuchando a la otra persona
y sin darnos cuenta yo estoy haciendo una pregunta que dice, bueno, pero entonces sí es esto, ¿verdad? Sí. O no es esto, ¿verdad? No. Oh, bueno, ahí se corta mucho la conversación. Sin embargo, una buena pregunta implica a veces nosotros callar esa voz interna, realmente escuchar a la otra persona, lanzar la pregunta e incluso darnos cuenta de que sí, tal vez la otra persona no se estaba dando cuenta de esta situación y a modo de una pregunta la otra persona ya se pudo reflexionar más al respecto, ¿no? Entonces, sin duda, esa reflexión es importante y a su vez genera energía y avance. Quiere decir que esa pregunta no llegamos a un callejón sin salida, no. Esa pregunta puede llevarnos a más preguntas o incluso a, oye, tienes toda la razón porque no habíamos considerado esto. O sea, empieza a haber una sensación de estímulo entre todos porque al final esa pregunta desencadena o libera un candado de lo que estamos haciendo, ¿no? Y siempre va acompañado con esa energía, ¿no? De que podemos ir avanzando, podemos encontrar algo después. O sea, no es como que poco a poco, o sea, decir en una conversación estamos avanzando puras preguntas de si es esto, no es esto, si es esto, no es, o sea, como si estuviéramos jugando este juego de adivina quién, ¿no? No, a ver, o si estuviéramos haciendo un interrogatorio, ¿no? Una conversación tiene que ser muy dinámica y una buena pregunta puede ayudar que esa energía se esparza y avancemos. Por ende, evoca más preguntas, ¿no? Y al final se vuelve un catalizador a encontrar, tal vez no tener todas las respuestas, pero sí empezarnos a encontrar con más preguntas que nos ayuden a qué es lo que estamos haciendo. Pero sin duda, una buena pregunta al inicio puede desencadenar las siguientes. Como también lo comentábamos, saca a la superficie muchos de estos supuestos. Y aquí es algo clave, ¿no? Cuando estamos en una reunión, cuando estamos teniendo una interacción, muchas veces tenemos en el entendido algo, un supuesto que tal vez no sea del todo cierto o que tenga a lo mejor otras interpretaciones que tengan que considerarse, ¿no? Y a lo mejor una buena pregunta puede ser la diferencia a considerar un escenario que tal vez no estábamos considerando, hacer una modificación que puede ser fundamental para evitar algún tipo de riesgo, ya sea algún riesgo legal, cualquier tipo de riesgo que estemos considerando, ¿no? Y a su vez, darnos cuenta tal vez cuando quizás nos estamos como de forma general yéndonos hacia un lado que tal vez no sea del todo que el camino al que tengamos que seguir, sino que tengamos que pivotear o revirar de alguna forma, ¿no? Entonces, siempre una buena pregunta va a sacar adelante esos supuestos que estamos haciendo, ¿no? Y también, sobre todo, abre nuevas posibilidades, ¿no? Al final, eh, muchas de las preguntas que podemos hacer o que se han hecho han permitido poder generar nuevas tecnologías, han permitido cambiar cosas que estamos haciendo actualmente, ¿no? De muchas formas. Y todo empieza con esa pregunta curiosa o incluso en la conversación eh, con un grupo de personas o con alguna persona en específico, puede ser la clave a justamente esas nuevas posibilidades que estamos omitiendo, ¿no? Como ven, cuando estamos haciendo una buena pregunta y nos la reconocen, es porque de alguna forma cayó en alguno de estos escenarios. Tal vez fue simple, tal vez generó reflexión, generó la energía para que podamos avanzar, porque incluso seguramente a todos nos hemos topado con alguna reunión en donde de pronto se empieza a enfrascar la conversación y lejos de hacer preguntas, todos quieren empezar a dar respuestas y a dar puntos de vista, cuando en realidad más bien una pregunta nos permita por lo mejor encaminar la reunión de una forma más efectiva. Por ejemplo, en una reunión de lluvia de ideas o de desarrollo de algún producto o proyecto, genera más preguntas porque sin duda es algo que a lo mejor no estábamos considerando y sobre todo que esas posibilidades ayuden, ¿no? Entonces, estos puntos son fundamentales porque sin duda ese reconocimiento y al momento de que estemos en alguna interacción queramos repetirla, sin duda podemos hacer una mejor pregunta, ¿no? Y al momento de que la estamos teniendo y que nos la reconozcan, puede ser clave que estemos en alguno de estos supuestos, ¿no? Y una vez ya analizado estos elementos de esta pregunta poderosa que nos permita avanzar junto con cada una de nuestras interacciones, ahora viene pues la pregunta más obvia, ¿no? Pues ¿de qué sirve una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser la diferencia, ¿no? Ya más o menos salieron algunos ejemplos ahorita en la conversación, ¿no? Pero de entrada permite conectar con la otra persona. Una buena pregunta nos permite conectar con la otra persona sin darnos cuenta, ¿no? Porque puede ser producto de esa escucha atenta que la otra persona de pronto se da cuenta que esa pregunta puede ser diferencial, ¿no? Al momento que estamos teniendo juntas de uno a uno o incluso en cuando estamos encontrando tal vez
callejones sin salida, esa pregunta puede ser clave para conectar con la otra persona, reconocer a lo mejor lo que está sintiendo y ayudar a encontrar un siguiente camino, ¿no? Puede ser un seguro a prevenir riesgos, ¿no? Sin duda, una buena pregunta puede ayudarnos a justamente evitar desperdicio, evitar retrabajos que tal vez estamos considerando, o incluso hacer visible a lo mejor algún error o algo que tal vez necesitamos cambiar, ¿no? Y aquí me gustaría hacer ese hincapié, ¿no? Que en el sentido propositivo, ¿no? Cómo esa pregunta puede ayudarnos a revelar cosas que tal vez estamos omitiendo u obviando entre todos, ¿no? Que al final pueden ser clave que en un proyecto que tal vez dura varios meses y que al hacer estas preguntas con anticipación nos pueda evitar a lo mejor en pleno curso de acción de los proyectos darnos cuenta de es que no consideramos eso o sabes que no era lo que estábamos, o sea, la información que teníamos quizás no la interpretamos lo suficiente y ya nos provocó tener que hacer un reajuste, un rebalanceo, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta y puede ayudarnos a encontrar esos caminos que tal vez estamos obviando, ¿no? Puede ser el catalizador algo nuevo y disruptivo, ¿no? Tecnologías y aplicaciones como por ejemplo Uber, Airbnb, Dropbox, o sea, sí, todas estas ideas y estos proyectos e incluso empresas que actualmente están operando fueron producto de una idea o una pregunta que eh, hizo la diferencia, ¿no? En el caso de Airbnb, ¿cómo podemos ofrecer, o sea, cómo me puedo quedar en la casa de un amigo, ¿no? Y a lo mejor ofrecer ese espacio. Y eso ayudó en parte a generar ese nuevo concepto que hoy en día es tan popular, ¿no? A la vez Uber. ¿Cómo puedo tener un servicio de taxis a la mano en cualquier momento? ¿Cómo puedo moverme de un sitio a otro sin necesidad de estar esperando un taxi o algún otro, de ahí sale Uber, ¿no? Y a su vez, diferentes tipos de tecnologías, incluso como el Bluetooth. ¿Cómo podemos empezar a generar una conexión entre dos? O sea, una tecnología que hoy en día es vital en muchos de los dispositivos que utilizamos, fue producto de una pregunta que al final ayudó a empezar a generar esa tecnología. Digo, incluso eventos históricos como el alunizaje del Apolo 13 en el siglo pasado, en fin, al final esa pregunta puede ayudarnos a retar cómo podemos hacer la diferencia, ¿no? Cómo podemos provocar algo nuevo y disruptivo. A su vez, expande nuestro conocimiento, ¿no? Bien lo veíamos en la frase al inicio, nos ayuda a organizarnos hacia lo que no conocemos, ¿no? Y aquí una buena pregunta nos permite ir más allá, nos permite encontrar puntos que es lo que estamos buscando, ¿no? Al final, esa pregunta nos tiene que ayudar a encontrar, más que reafirmar lo que ya sabemos, que muchas veces, a veces nuestras preguntas van en ese sentido, nos ayuda a encontrar y darnos cuenta de algo que desconocemos, ¿no? Ya sea hacia una interacción con otra persona, hacia un proyecto, hacia una idea, hacia una situación. Siempre esa pregunta nos puede ayudar a esparcir más nuestro conocimiento y encontrar a lo mejor cosas que tal vez estábamos sin darnos cuenta llenando de supuestos y que gracias a esa pregunta podemos, perdón, validar y al momento de trabajar con la otra persona, eh, encontrar un punto en común, ¿no? Al igual como también una buena pregunta nos permite conocer más allá de un tema, sobre todo si lo desconocemos. Al final, si estamos frente a un experto o alguien que sabe más en la materia, esa buena pregunta puede hacer que por un lado el experto se sienta reconocido y sobre todo apreciado por me prestaron atención, incluso es algo que tal vez no había considerado, ¿no? Y a su vez nosotros nos enriquecemos con tal vez esa respuesta, ¿no? Porque no solamente nos quedamos con esa inquietud, sino que incluso vamos más allá, ¿no? Entonces, siempre esa buena pregunta nos permite expandir nuestro conocimiento. Y ya por último, que esto va de la mano con justo esta interacción, ¿no? Permite tener esta seguridad, ¿no? Porque al final, cuando nosotros hacemos una buena pregunta a alguien y nos la responde y generamos esa interacción, nos permite volver a regresar a esa persona y generar otras preguntas, ¿no? Pueden ser a lo mejor no tan buenas como la anterior, pero al final una pregunta nos lleva a otra, 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 y sin darnos cuenta se genera una conexión con esa otra persona, ¿no? Entonces, eso permite generar una buena pregunta, puede ser el punto de entrada a que tengamos una mejor conexión con las personas, con los grupos de trabajo, incluso con algunos contextos, porque sin duda nos permite poco a poco ir adentrando más y ser un poco más arriesgados incluso en las preguntas que podemos hacer y sobre todo que nos permita expandir más nuestro conocimiento y sobre todo conectar y entender más a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, como pueden ver,
una buena pregunta y sobre todo que nos la reconozcan puede ser diferencial en muchos de aquí son algunos ejemplos, pero sin duda cuando nosotros estamos enfrentándonos en diferentes herramientas y ambientes, siempre esa pregunta puede ser clave al momento de generar congruencia, generar conexión con todos los involucrados, ¿no? Entonces, ya vimos por qué una pregunta puede ser clave y ese vínculo entre todos, qué elementos de una buena pregunta podemos encontrar, sobre todo para que nosotros nos lo llevemos incluso a modo de reflexión de wow, esa persona dijo que era una buena pregunta porque a lo mejor le llevó a reflexionar algo que nos dio, en fin, alguno de esos juntos. ¿Y cómo puede ser una pregunta diferencia, no? Entonces ahora me gustaría pasar con una lista de preguntas en algunos contextos. Son algunos ejemplos, no quiere decir que sean las únicas, porque en sí una buena pregunta a veces requiere práctica y escucha y probar e iterar cada una de estas para saber si esa pregunta está siendo lo suficientemente efectiva, ¿no? Pero de todas formas, siempre tener preguntas de entrada nos permite saber, pues las voy a ocupar en mi siguiente interacción, en mi siguiente momento, ¿no? Si funciona o no funciona, bueno, ya podemos al menos hacer un primer intento, ¿no? Y poco a poco ir mejorando, ¿no? Entonces vamos a pasar a algunas de estas preguntas que nos pueden ser bastante útiles, ¿no? De entrada, preguntas para conectar, ¿no? Y a veces pueden ser bastante obvias, pero sin duda nos permite generar conexión, ¿no? Por un lado, ¿en qué estás pensando? O sea, muchas veces nos gusta suponer y presuponer lo que está pensando la otra persona, no importando el contexto, ¿no? Sin embargo, esta pregunta puede ayudarnos a lo mejor revelar qué es lo que está pensando la otra persona, ¿no? A lo mejor cuando nos comparte alguna situación, cuando nos pide ayuda, cuando a lo mejor estamos sobre todo queriendo corroborar de dónde surge esa idea, ¿no? O sea, ¿qué estás pensando, no? Y a su vez también, por ejemplo, ¿cómo se vería el apoyo para ti, no? Si pareciera una pregunta a lo mejor bastante obvia, pero a veces, muchas veces al momento de generar o buscar ayuda con las otras personas, que nosotros tenemos una idea de qué significa ayudar o apoyar a la otra persona, cuando en realidad puede ser algo completamente distinto, ¿no? Entonces, siempre validar a lo mejor, oye, ¿cómo se vería el apoyo para ti? Puede ser clave al momento que estamos haciendo, ¿no? También, ¿cuál es el reto para ti en esta situación, no? Nosotros podemos llegar a suponer que el reto hacia esa persona es uno cuando en realidad es otro, ¿no? Entonces siempre nos ayuda a revelar tal vez cuál es ese realmente el reto que está enfrentando la otra persona, ¿no? Y conectar más con ella. Y a su vez, ¿qué fue lo más valioso, lo más significativo para ti, ¿no? Pensando a lo mejor en un proyecto, en una felicitación, en cualquier contexto, al final nos permite encontrar y conocer algo más de esa persona que tal vez no estábamos considerando, ¿no? Y que nos pueda compartirlo para con eso conectar más con esa persona y generar una relación más de confianza, más de conexión en todo sentido, ¿no? Pareciera una pregunta eh, muy sencilla también y a veces obviarla, ¿no? Pero puede ser una buena pregunta para conectar con alguien más, ¿no? Ahora, me voy a pasar a las preguntas para planear. Siempre estamos buscando ver a futuro, siempre buscamos tratar de hacer algún pronóstico, ¿no? Entonces, estas preguntas ponen algunos ejemplos, pero sin duda con mucho de lo que hemos visto en la sesión, pueden llevarse a cabo sus propias preguntas, ¿no? Y cuando estemos en alguna situación donde estemos planeando algo con diferentes personas, podemos hacerla, ¿no? Por ejemplo, si le decimos sí a esto, ¿a qué le estamos diciendo que no? ¿No? Muchas veces cuando estamos planeando y yéndonos por una idea en específico, nos estamos enamorando tanto de esa idea que estamos obviando de, bueno, pero si le decimos sí a esto, significa que lo que no le, ¿a qué le vamos a decir que no? Y a veces podemos toparnos de, híjole, pero es que eso es igual de importante que esto, ¿no? ¿Cómo podemos entonces encontrar un punto medio, ¿no? Pero a veces nos vamos enamorados de alguna idea, estamos planeando ya sea algunas vacaciones o, en fin, cualquier tipo de situación y sin darnos cuenta, pues estamos dejando de lado algo que le estamos diciendo que no, que es importante considerar, ¿no? Otra pregunta interesante, ¿qué factores son imposibles de controlar o predecir hacia dónde van, ¿no? Aquí les comparto que esta pregunta, por ejemplo, a mí me ha ayudado sobre todo a poder planear mejor eventos o reuniones, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos diseñando la agenda de una reunión, estamos pensando en una dinámica, en fin, estamos yendo todos los pormenores y sin darnos cuenta hay cosas que son imposibles de controlar o predecir y que al final pueden ser diferenciadores a, bueno, ¿agrego esto o no lo agrego? Ah, bueno, pero, o sea, ¿cómo
a veces asumimos y suponemos algunas cuestiones que necesitamos, que no se pueden controlar o predecir y que al final pueden salir de una forma u otra. Y entonces con estos factores, teniéndolos en mente, al momento que estamos planeando algún proyecto, alguna idea, nos permita, si llegamos a un punto de dilema entre algunas opciones y demás, nos permite tomar decisiones más acertadas y a lo mejor evitarnos algún tipo de riesgo. La siguiente, ¿cuál es el siguiente paso más próximo? ¿No? Muchas veces vemos tan a futuro como 1 año, 2 años, 3 años, 10 años incluso. Me ha tocado ver ese tipo de planeaciones, ¿no? Eh, y incluso seguramente nos ha pasado, ¿no? Estamos en alguna reunión, sí, bueno, entonces todos de acuerdo, sí, perfecto. Y termina la reunión, oye, ¿y entonces dónde empezamos? O sea, como que surge esa pregunta a modo de, pero sí, o sea, yo entendí esto, tú qué entendiste, ¿no? Y empezamos a tratar de armar una historia después de la reunión, ¿no? Cuando hacemos esta pregunta es más obvio cuál es el siguiente paso que necesitamos hacer. Desde ya al vez mandar un correo, buscar a una persona, investigar esto, al menos nos permite dar más claridad de cómo poco a poco nos podemos ir acercando a esa situación, ¿no? Entonces, estas preguntas a veces pueden ser diferenciales en este tipo de reuniones, ¿no? Después vamos a tener justamente qué preguntas podemos hacer para corroborar. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿No? Muchas veces estamos escuchando a la otra persona y sin darnos cuenta podemos tener ese problema, ¿no? En donde eh, asumimos cómo llegó a la conclusión esa otra persona y le seguimos la corriente sin darnos cuenta que a lo mejor pudo haber habido algún error, ¿no? Y a lo mejor ese cómo llegaste a esa conclusión nos permite evitar algún tipo de confusión en alguno de los temas, ¿no? A su vez, ¿en qué estás basándote? ¿No? Muchas veces tenemos acceso a información de diferentes tipos y esa pregunta nos puede ayudar a decir, ok, ¿qué estás tomando de referencia? ¿Cómo lo podemos hacer diferente? Tal vez te estás interpretando diferente los datos, ¿no? Sin duda, ese en qué estás basándote nos permite encontrar a lo mejor alguna generalización o algún juicio que estamos omitiendo y muy temprano en algún proyecto, en alguna reunión, puede ser clave para entonces tomar una decisión de un camino u otro. La otra, ¿cómo sabrás que estarás en lo cierto, que estás en lo cierto? A veces, cuando estamos tan enrollados en algún proyecto, en alguna idea, de pronto no nos damos cuenta que estamos empezando a generar supuestos, juicios, o estamos interpretando ciertos hechos de alguna manera que al momento de que lo estamos explicando, nosotros estamos tan metidos en la idea que cuando nos lanzan esta pregunta es como, ah, caray, tal vez estaba haciéndolo demasiado al aire. Hay algo que no estaba considerando. Entonces, ¿cómo sabremos que estarás en lo cierto? Esa es una pregunta que nos aterriza, sobre todo acá. No lo había pensado, no había encontrado, a lo mejor necesitamos considerar esto, ¿no? O sea, genera conversación y sobre todo nos permite corroborar cosas que tal vez estamos escuchando, ¿no? Entonces, sin duda estas preguntas nos pueden ayudar a eso, ¿no? Entonces ya vimos, por ejemplo, 3 contextos: cómo conectamos, cómo planeamos y cómo corroboramos. Me gustaría ahora pasar a los siguientes 3, que por ejemplo, innovar. Ahora sí que vivimos en tiempos en donde innovar se vuelve algo constante, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería si fuera más sencillo? ¿No? Cuando estamos escuchando alguna conversación, queremos proponer alguna idea, a veces nosotros estamos escuchando a la otra persona y ya decimos, claro, es que lo que esta persona necesita es esto, esto, esto. Pero si hacemos la pregunta de, oye, ¿cómo se vería si fuera más sencillo? Esa otra persona nos puede comprobar y nos puede compartir lo que esa persona necesita, ¿no? Cómo se vería más sencillo para ella, no cómo yo lo estoy interpretando. Y entonces con eso tener información más valiosa para poder proceder con alguna propuesta, con alguna idea, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? O sea, aquí es donde empezamos a echar a andar, a volar la cabeza y decimos, ¿qué pasaría si cambiáramos las cosas? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos de una forma diferente, no? Es una pregunta que a la vez reta y asusta, porque nos lleva a tratar de salirnos de esa zona de confort y explotar más nuestra creatividad, ¿no? Y parte importante de innovar implica acercarnos con ese desconocido, ¿no? Entonces, con ese, ¿qué pasaría si nos empezamos a encontrar cosas que tal vez estamos obviando? Luego, ¿qué buscamos alcanzar con esto? Muchas veces cuando estamos escuchando una nueva idea, queremos proponer algo, esta pregunta nos permite, así como la otra de cómo estarás en lo cierto, aquí esta es, ok, ¿qué buscamos alcanzar? Necesitamos alcanzar mejores resultados, necesitamos alcanzar mejor posicionamiento de mercado, en fin, ¿cómo aclaramos ese objetivo? Y sobre todo validar si ese objetivo es común, porque seguramente a muchos de los que estamos aquí en la reunión nos ha pasado, ¿no? Que estamos en una reunión, estamos todos de acuerdo y al final cuando salimos
de esa reunión y pasa el tiempo, resultó que no estábamos del todo de acuerdo los diferentes equipos involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos alcanzar con esto? Nos permite generar un punto y un frente común para que al menos nos llevemos bien o nos llevemos mal, tenemos claro el norte y sobre ese vamos avanzando, ¿no? Que en vez de asumir que todos tenemos claro el mismo norte y sin darnos cuenta ya cuando estamos ejecutando, resulta que tal vez no era del todo cierto, ¿no? Entonces esta pregunta también nos ayuda a eso. Ahora, esto es para el respecto de innovar, pero ¿cómo podemos generar también reflexión, no? Aquí, por ejemplo, hay una técnica muy común que se llama el what, so what, now what, que en español sería qué, entonces, qué pasó, entonces qué y ahora qué haremos, ¿no? Que básicamente nos permite como tal hacer como un corte de lo que fue lo que sucedió, o sea, de qué sucedió, entonces qué pasó, entonces ahora qué haremos, ¿no? Como tal, es una forma de pensar que nos permite ir hilando a cómo interpretamos lo que sucedió, ya sea los resultados de un proyecto, tal vez un feedback que tal vez no era lo que esperábamos, resultados que a lo mejor pensamos que iba a ser de una forma, en realidad fueron de otra. Entonces, con estas preguntas al menos podemos ir acotando y sacando lo rico de esa reflexión, ¿no? Esta es una pregunta clásica en estas dinámicas de retrospectiva hoy en día muy populares por el tema de Agile. ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió tan bien? ¿No? Y aquí estas preguntas se escuchan muy sencillas. Ahora sí que qué tan profundas pueden ir, van de la mano con la conexión que se tienen entre las personas, con la oportunidad de decir esos comentarios, ¿no? Porque muchas veces en lo que nos salió tan bien, a lo mejor podemos estar obviando alguna información clave que de no resolverla prontamente, lo único que va a hacer es persistir y sin darnos cuenta no vamos a cambiar los resultados. Entonces, responder estas preguntas con honestidad, por ejemplo, nos permite realmente reflexionar sobre lo que estamos haciendo e incluso ir más allá de lo que estamos haciendo, ¿no? La siguiente, ¿qué pensamos que era cierto y resultó que no? Pensando, por ejemplo, a lo mejor algunos supuestos, algunas ideas, en ese modo de reflexión, ¿qué es lo que necesitamos tomar en cuenta de tal vez fuimos muy optimistas, fuimos muy conservadores, fuimos muy pesimistas? En fin, aquí encontramos ya con el resultado real cómo podemos validar y encontrar a lo mejor brechas de lo que estábamos planeando o suponiendo versus lo que realmente sucedió, ¿no? Y esta pregunta nos permite generar esa conversación y sobre todo entender puntos comunes. Esta última, que es también parte de una dinámica muy interesante, es cómo es que estamos haciendo a la vez esto y a la vez esto otro, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta cuando estamos en alguna conversación, en alguna reunión, hay dos ideas que a lo mejor son contradictorias en ciertos puntos, pero nadie se anima como tal a ponerlo sobre la mesa. Entonces, esta pregunta nos permite de una forma muy curiosa y sobre todo abierta, ponerlo sobre la mesa y decir, oye, ¿cómo es que estamos haciendo esto y a la vez esto otro? ¿Qué no se supone que una depende de la otra? En fin, o sea, así podemos entonces validar de, híjole, tienes toda la razón, yo estaba suponiendo que ya había pasado esto, pero no, esto va a pasar, en fin, se genera conversación que nos permite aclarar esa situación, ¿no? Entonces, esta última pregunta nos permite generar una reflexión en vivo de lo que estamos suponiendo, más porque a veces, como comento, nos guiamos demasiado por las respuestas que estamos escuchando y que a la vez no nos damos cuenta cuando quizás están compitiendo esas dos ideas y se contradigan en algún punto, que es clave para que podamos ejecutar, ¿no? Entonces, esta última pregunta nos permite eso. Y ya por último, ya a modo de para preguntas para conversar, ¿no? De nueva cuenta, en una conversación casual y demás, a lo mejor puede de nueva cuenta, el qué pensabas que era cierto y resultó que no puede ser una forma más cercana de decir, oye, tal vez, ¿qué es lo que suponías que tal vez no era tan cierto? ¿No? ¿Cómo a lo mejor algo que estabas creyendo que iba a pasar y estabas muy ferviente de que sucedía de esa forma, en realidad no lo fue, ¿no? Y a lo mejor eso ayuda a conectar más a la otra persona, ¿no? Esta igual es esta la estoy tomando de un autor que se llama Tim Ferriss, que incluso él tiene un libro, por ejemplo, hablando de cómo estas preguntas pueden ser clave. Él mismo incluso desarrolló una plantilla de, creo que eran 8 preguntas, se las envió a varias personas, él tiene un podcast bastante popular, y a las respuestas que fue recibiendo escribió un libro, ¿no? Pero él mismo comenta que incluso las preguntas tienen que ser como claves para poder conectar a las personas, ¿no? Y una de las que usa muy interesantes, más allá de preguntar cuál es tu libro favorito, por ejemplo, cuál es el libro que más has regalado, porque ahí no solo es, ok, te gustó el libro, ¿no? Pero incluso quieres que otra persona comparta lo mismo que tú viste, ¿no? Entonces al final puede ayudarte a conectar más con la otra persona, ¿no? Y ya también la última, ¿no? Puedo decir, ¿cuándo fue la última vez que dijiste que no? ¿No? A veces estamos tan
enrolados que no nos damos cuenta que estamos diciendo sí, 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 sí a todo y al final esa última pregunta puede ser, ah, caray, tengo que recordar cuándo fue la última vez que dije que no, cómo puedo hacer, o sea, sin duda nos permite conectar más con la otra persona y sobre todo generar un tema de conversación y entender más a la otra, ¿no? Como les comento, varias de estas preguntas pueden ser a modo de ejemplo, ¿no? Pero muchas veces esa buena pregunta también va en función a lo que estamos escuchando, al contexto, a elementos que estamos tal vez no entendiendo en la conversación o alguna inquietud que estamos teniendo, de ahí también puede surgir una muy buena pregunta. Estos son algunos ejemplos que podemos llevarnos a nuestra siguiente interacción, pero igual cualquier pregunta puede ser clave para esto, ¿no? Ya casi con esto estamos cerrando para pasar justamente a ese espacio de preguntas y respuestas. Me gustaría nada más compartirles justamente varias de estas referencias que estoy mostrando en pantalla, las pueden encontrar igualmente en los adjuntos. Ahí está justamente un PDF que se refiere de referencias en donde justamente pueden checar, algunos son libros, algunos son links. Estos son algunos de los elementos que tomé para poder armar esta presentación, ¿no? Pensando a recursos que son muy interesantes, vale la pena compartirlos y que al final nos permitan expandir más nuestro conocimiento. Por ejemplo, el primer video de YouTube es muy interesante porque es extractos de entrevistas de personas de diferentes ámbitos en donde expresan cómo es que pueden hacer, o cómo es que las preguntas se vuelven diferenciales, ¿no? Entonces, sin duda, eso puede ser clave, ¿no? Y así como ese, todos los anteriores pueden ayudar sobre todo a reforzar y profundizar más en quizás a lo mejor algunos puntos que tal vez no estoy tocando. Muchos de esos links pueden ayudar a reforzar más esos temas, ¿no? Me gustaría ir pasando a un breve resumen de lo que vimos en la reunión de hoy. Entonces, un punto muy importante es que esa pregunta se vuelve el vínculo para poder navegar entre preguntas, respuestas, suposiciones y hechos, ¿no? Y que muchas veces esa pregunta puede ser el vínculo entre los cuatro, puede ayudarnos a revelar, a cambiar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sin duda, esa pregunta puede ser clave. Y más cuando a lo mejor nos la están eh, confirmando con esa típica frase de, ah, es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces siempre se vuelve un vínculo a eso. Una pregunta, como bien lo comentaba en la presentación, si toca alguno de estos puntos de generar reflexión, es simple y clara, ayuda a revelar supuestos, etcétera, puede hacer la diferencia, ¿no? Y que al final ayude a que genere una mayor conexión con la otra persona y sobre todo que permita conectar con otros, ¿no? Entonces esa pregunta siempre es importante ponerle alguno de esos elementos que vimos durante la reunión y puede ser la diferencia para ese reconocimiento que estamos buscando en las conversaciones, ¿no? Y ya por último, justamente construir mejores preguntas requiere práctica y atención. Probarlas, ver cómo funciona y nos permite iterar y mejorar, ¿no? En esta parte de agilidad y sobre todo de estar innovando, vimos algunos listados, algunos tipos de preguntas, ¿no? Que nosotros nos podemos llevar a las conversaciones. Dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, si nosotros lanzamos la pregunta así como receta de cocina, probablemente no tenga el efecto que estamos buscando, ¿no? A veces hay una mejor pregunta que podamos hacer, ¿no? Que nos permite, y estar atento a esos elementos nos permite conectar más con la otra persona y estar presente con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces siempre es algo que podemos ir practicando, es algo que podemos ir mejorando y no necesariamente a la primera ya lo tenemos dominado, ¿no? Siempre es un camino que podemos recorrer y mejorar en todo punto, ¿no? Entonces, estos 3 puntos resumen varios de lo que vimos durante la presentación. Me gustaría cerrar entonces con nada más una reflexión, ¿no? Que es una cita que encontré justamente al armar la presentación y me pareció muy interesante porque es, hacerla correcta es más difícil que responderla, ¿no? Y en el hacer esa pregunta correcta, que seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos haciendo una pregunta y quizás se quedó corta o la otra persona no le pareció o no le entendió. En fin, a veces dar con esa buena pregunta que tal vez pueda ser clave y que nos la reconozcan puede ser difícil, pero sin duda es algo que nos puede ayudar a mejorar y a conectar más con las personas, ¿va? Entonces, con esto agradecerles
justamente la presentación. Con esto terminamos ya varios de los slides que teníamos planteado para esta presentación. Así que sin más, podemos pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Recuerden que dentro de las opciones, como comentaba Pau al inicio, pueden ir dejando sus preguntas para con gusto irlas respondiendo. Todavía tenemos espacio y tiempo para responderlas, así que Pau, si me ayudas con esta siguiente parte, podemos entonces pasar a la... Además, parte importante antes de pasar a las preguntas, se me estaba yendo. En el Menti, que justamente les compartía, y mientras estamos respondiendo las preguntas de la zona de preguntas y respuestas, denme un segundo, voy a cambiar el slide y ayúdenos con una breve encuesta de satisfacción, ¿no? Ahora sí, pensando del 1 al 10, siendo 10 perfecto, ¿qué tanto te gustó esta sesión? Ahora sí que ese feedback también nos permite entender y mejorar este tipo de sesiones, ¿va? Ahora sí que mientras estamos en esta parte de preguntas y respuestas, si nos pueden ayudar dejándonos nuestro feedback, recuerden ya sea en el link que está en la parte de adjuntos o en el QR que utilizamos al principio de la reunión, pueden volver a entrar y sin problema ir dejando nuestras preguntas, ¿va? Ahora sí, pasamos, Pau, con la parte de preguntas y respuestas. Se me estaba yendo ese último detalle. Claro que sí. De todas maneras, recordarles que también pueden dejar su feedback en esta misma herramienta y nos pueden comentar, pues, si les gustó la sesión, qué tal les ha parecido el tema, el speaker y demás. Como dice Ramón, pues voy a proceder a compartir con él las preguntas que han dejado. La primera pregunta es cómo manejar una pregunta que es un claro ataque. Ok, sí, y pensando que es algo muy común, o sea, a veces lo vimos de una forma muy propositiva, pero sin duda a veces las preguntas pueden ser instrumentos también para entonces justamente tal vez atacar a la otra persona, al contexto, a la idea, ¿no? Aquí es importante, o sea, sonará redundante, ¿no? Pero muchas veces una buena pregunta respecto a eso es tratar de responderla, o sea, sí responder como tal, pero sí dejar o sea, pasar inmediatamente que respondemos, decir, pero ¿qué estás tomando de base para eso? ¿A qué te refieres? Porque incluso cuando estamos hablando de este tipo de preguntas, a veces están plagadas de juicios, de generalizaciones, de confusiones. O incluso al escuchar la pregunta, incluso cuando nos la están haciendo, dependiendo del contexto, podemos tal vez darnos cuenta que quizás algo no quedó claro en la presentación o tal vez algo se está obviando, ¿no? Y entonces también nos permite a nosotros reconocer y decir, caray, creo que tal vez este punto no está quedando claro por esto. Ok, entonces yo puedo entonces confirmar o validar. Si en dado caso a lo mejor es algo que no creo, poco a poco se puede llevar, ¿no? Es una situación tensa, porque sí, obviamente cuando nos lanzan una pregunta en ese contexto puede ser difícil responder, pero al final podemos, escuchando atentamente la pregunta y sobre todo, pues ir respondiéndola y posteriormente ya confirmar o validar a qué nos referimos, puede ayudarnos a tratar de sopesar la situación. Depende del contexto, pero nos permite al menos generar un punto en común, que esa es la clave a lo mejor cuando estamos teniendo ese tipo de situaciones. También nos preguntan en qué forma la experiencia en un tema mejora la pregunta o la sesga. ¿Las preguntas ingenuas sirven? Ok, esa es muy interesante porque a veces cuando nos volvemos expertos, y de hecho en la bibliografía que compartía y también en muchos otros contextos, tenemos esa idea de que como ya somos expertos, ya lo sabemos todo, ¿no? Y entonces ya no hay forma de que nos hagan las preguntas que necesitamos escuchar, o a lo mejor no estemos haciendo las preguntas que necesitamos hacer, ¿no? Entonces siempre una buena pregunta, no importa si es una pregunta ingenua, o sea, sí funciona en la medida que la que queremos que funcione. ¿A qué me refiero? Si nos ayuda a tal vez aterrizar en esa expertise, en ese tópico en el que somos expertos, tal vez considerar una posibilidad que no estamos considerando, nos permite volver a decir, bueno, voy a considerarlo, ¿no? O sea, siempre una buena pregunta nos permite, sobre todo,
no importando qué tan ingenua sea o más, una buena pregunta a lo mejor tiene ese factor de ser clara y concisa. Aunque sea lo más ingenua posible, siempre, como lo vimos durante la reunión, puede ayudarnos a acercarnos más. A veces nos podemos sesgar por ellas, sí, a veces podemos empezar a hacer preguntas sin darnos cuenta, más a validar cosas que nosotros ya incluso sabemos, ¿no? Y entonces esa pregunta o esas preguntas que podemos hacer se quedan cortas, ¿no? Y entonces la idea es reflexionar y entender qué puedo hacer diferente, qué puedo cambiar, ¿no? Porque todos podemos caer en ese sesgo de ya somos expertos, ya solamente tengo que confirmar lo que yo ya sé, cuando en realidad es, no, a ver, hay que mantenernos curiosos, hay que entender y ver más allá de lo que no estamos conociendo, ¿no? Entonces, siempre una pregunta ingenua, cualquier pregunta, siempre y cuando tenga ese efecto, nos puede ayudar a ello. Bueno, nos hacen otra pregunta que dice, ¿hay algún método o pasos para generar o validar una buena pregunta? Dentro de la bibliografía, por ejemplo, en el caso de Fearless Organization, ahí la autora nos comparte como tal, pues unas 3 reglas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, que sea una pregunta que no tiene respuesta, porque si tú vas a hacer una pregunta que tú ya sabes la respuesta, pues, ¿para qué la haces? Luego, es una pregunta que sale fuera del sí o no, es decir, es una pregunta abierta, es una pregunta que nos reta a salir más allá de eso, ¿no? Y la tercera cualidad que creo que vale la pena considerar que nos comparte la autora es cuando estamos haciendo esa pregunta, permite a quien la recibe organizar su mente y lo que estamos viendo en el tema hacia lo que queremos que nos responda. Y entonces, así es como podemos confirmar que una buena pregunta, a lo mejor sí, más allá también de ese feedback que nos dijo, oye, es una muy buena pregunta la que me haces. O sea, al final, si podemos considerar en ese ejercicio de escucha, no caer en dar con las respuestas demasiado rápido, no hacer preguntas de sí o no, o incluso ayudarle a la otra persona si queremos que nos responda algo con una pregunta al respecto, nos permite validar justamente que esa pregunta fue efectiva. Y al final también, como comentábamos al inicio, esa sensación de, wow, la otra persona me hizo sentir que sí fue una buena pregunta, hubo ese reconocimiento, hubo esa apreciación incluso en la conversación. Entonces, son algunos de los factores que podemos tomar en cuenta para hacer una buena pregunta y que al final nos permita decir, pues esta pregunta sí funcionó, puedo seguir haciendo preguntas de este tipo, o ching, tal vez tengo que hacer algo diferente, ¿no? Pero sin duda son puntos a tomar en cuenta para cerciorarnos de que esa pregunta está siendo efectiva. Correcto. Una más dice, ¿qué pasa cuando se tiene un estilo de liderazgo autocrático que no da lugar a preguntas poderosas? Ok, sí, sin duda es algo que vemos mucho en pues, esos estilos de liderazgo, ¿no? Que a veces la idea de, es que yo solamente, o sea, dime lo que yo necesito saber, ¿no? O sea, ese tipo de conversaciones de, dime sí o no, ¿qué necesitas de mí? O sea, pensando en ese líder que nos reta o que tenemos ese liderazgo autocrático, ¿no? Es retador, o sea, cuando tenemos ese tipo de situaciones, a veces una buena pregunta puede ser clave, al menos no quiero decir bajar las defensas, pero sí probar cosas diferentes, ¿no? Y sin duda, cuidando el contexto para no caer como que en lo más obvio, porque incluso pensando en este estilo de liderazgo, si preguntamos lo obvio es como, ¿por qué me preguntas eso? No, a ver, no tengo tiempo para eso, ¿no? O sea, al final, una buena pregunta en ese tipo de contextos tiene que ayudar a ver algo diferente, ¿no? A encontrar algo que tal vez no estamos teniendo. Y sin duda, al generar ese tipo de preguntas constantemente en otros contextos, poco a poco puede ir incluso conectando más en ese tipo de liderazgo, ¿no? Y cambiarlo poco a poco, ¿no? O sea, a veces enfrentamos mucha resistencia pensando a las preguntas que suceden, pero sin duda hacer buenas preguntas e irlas acumulando, poco a poco puede irnos ayudando. No es la idea de hacer, voy a ir a la siguiente reunión, voy a lanzar la siguiente pregunta y ya, va a cambiarlo todo. No, a ver, es entender que en ese tipo de contextos una serie de varias preguntas, de buenas preguntas, poco a poco nos pueden ir ganando terreno. Y ese ganando terreno puede ser en la confianza de ese líder, en el cambio de perspectiva o en el retar a lo mejor en ideas que tal vez nos están ¿cómo decirlo? Nos están poniendo trabas en lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, sí es un contexto muy particular, pero que a la vez esas buenas preguntas nos pueden ir llevando poco a poco a cambiar esa mentalidad. Vale, nos preguntan también, ¿cuál sería tu recomendación, Ramón, cuando tienes una pregunta a la cual no tienes la respuesta en ese momento?
Sin duda. A veces cuando estamos presentando y nos lanzan una pregunta tan improvista que ni siquiera sabemos cómo responder, eh, no está de más decir, bueno, déjame corroborar y regreso contigo. O sea, y aquí importante, ¿no? O sea, podemos decirlo de esta forma, pero sí es importante cumplir esa promesa. Es decir, si esa persona nos hace una pregunta, no tenemos la respuesta y prometemos regresar con ella, sí es importante, no importando cuántos correos tengamos que responder, mensajes, reuniones, sí encontrar el momento de regresar con ella y reflexionar la pregunta y responderla, porque al final nos va a permitir conectar incluso con esa persona. Seguramente a todos nos ha pasado que lanzamos igual una pregunta de ese tipo con alguien, nos lanza la respuesta, ¿no? Decir, bueno, no la tengo de momento, pero deja regreso contigo. Y sin darnos cuenta ya pasó un día, 2 días, un mes, o sea, pasa mucho tiempo y entonces, y es normal, o sea, hoy en día hay muchos compromisos que sin duda nos distraen y nos desenfocan, ¿no? Pero sí es importante que cuando no tengamos esa respuesta, se vale decir, no tengo la respuesta y regreso contigo. Y, sí, y más importante aún, regresar con la otra persona, porque nos permite conectar con ella y dar ese seguimiento, porque muchas veces el no dar seguimiento más bien genera desconfianza de la otra persona y decir, bueno, ya no le voy a preguntar nada más. Entonces, esas pequeñas cosas nos pueden ayudar, pero sí podemos responderla como tal, simplemente que no la sabemos, regresamos en otro momento, pero sí es importante regresar y dar ese seguimiento. Tenemos otra y dice, ¿cómo mejorar las preguntas reflexivas? Ok, las preguntas reflexivas pensando a que nos ayuden a detonar una reflexión en la otra persona. Siempre busquemos eh, enfocarnos en algún punto en particular en esa pregunta y lanzar la pregunta de manera que no suene ni tan obvia ni tan compleja, porque a veces en la reflexión podemos nosotros empezar a querer crear la mejor pregunta para que nos diga la mejor respuesta, ¿no? Y sin darnos cuenta, o nos quedamos callados o no se nos fue el momento principal para lanzar esa pregunta, ¿no? Y sobre todo siempre hay, ¿no? Cuando estamos casi al borde de cerrar una reunión, alguna duda, algún comentario, siempre esa duda, esa frase surge al cierre de cada reunión, ¿no? Entonces, cuando hacemos una reflexión dependiendo de lo que queremos detonar en la contraparte o en el grupo, siempre busquemos que sea simple, que sea sencilla. Varios de los elementos que estamos acá, que conversamos durante la reunión, nos permiten ayudar porque nos permite encontrar esos puntos en común y sobre todo decir, detonar más preguntas, detonar más reflexiones, ¿no? Sin duda, generar esa reflexión también requiere espacio, ¿no? No es como con el líder autocrático de entrada, ya una buena pregunta va a cambiarlo todo, ¿no? Y de la misma forma, si queremos generar una reflexión y una reflexión que se mantenga, a la vez tenemos que entonces hacer e hilar varias preguntas que permitan reflexionar, oye, pero tal vez no estamos considerando esto otro, o cómo podemos, o sea, ¿qué hacemos diferente, ¿no? O sea, poco a poco, porque incluso ante las mismas preguntas pueden ser tan retadoras que sin darnos cuenta nos cierren puertas, ¿no? Entonces, siempre irlo poco a poco, ir probando esas preguntas y a la vez dar ese seguimiento, ¿no? Pero sin duda requiere práctica, ¿no? Y como lo comentábamos, una buena pregunta incluso para generar reflexión, a veces no nos va a salir bien a la primera, a veces sí. Entonces siempre es prestar mucha atención a qué es lo que fue funcionando y irlo replicando en otros momentos. Vale, y ya para terminar, nos piden que recomiendes un libro que los pueda ayudar a hacer mejores preguntas. Oh, bueno, sí, esa es una pregunta difícil porque creo que, bueno, pensando ahorita, por ejemplo, cuando armé la presentación, hay mucho de todo, ¿no? O sea, hay muchos recursos y herramientas, ¿no? En algún momento llegué a leer un libro que se llama El arte de las preguntas de Mario Borghino, que creo que ese es uno que puedes encontrar en Sandbox. No lo recomiendo del todo, pero puede ser un primer camino a acercarte a esto. Justo el que estoy leyendo, que es el que puse en la versión, The Art of a Beautiful Question, justamente el autor de Warren Buffett, creo que ese puede ayudarnos más a ver más el contexto. Es un libro muy interesante de este periodista que hace una investigación de cómo las preguntas en los diferentes contextos te van llevando, ¿no? Incluso lanza la pregunta de si de niños preguntábamos tanto, ¿por qué ya no preguntamos más? ¿No? Y poco a poco las va respondiendo y las va siguiendo. Entonces creo que podría recomendar justo ese libro de Warren, de The Art of a Beautiful Question. Creo que es una muy buena recomendación y que poco a poco nos puede ir acercando. Y sin duda, a veces va a ser uno, pero a lo mejor
enfrentarnos a libros que tal vez que tengan preguntas muy difíciles o temas que no tengamos la respuesta, puede ser un buen camino también a ir refinando mejor las preguntas que necesitamos o que podemos hacer. Vale, pues Ramón, yo quiero agradecerte por este espacio, ahora que ya estamos finalizando. Quiero felicitarte por esta maravillosa sesión de todos los webinars y meetups que he presentado. Realmente me ha impactado y yo creo que a la audiencia también, porque tuvimos una audiencia muy activa haciendo muchas preguntas y por supuesto pues dejándonos incluso en la ventana de preguntas muchas felicitaciones para ti por compartir ese conocimiento. Quiero recordarle a la audiencia que sí estaremos compartiéndoles la presentación. Nosotros tenemos sus datos. Al finalizar estaremos compartiéndoles vía correo electrónico esta presentación y dentro de la presentación van a encontrar todas las referencias que ha mencionado Ramón en la sesión. Reitero mis agradecimientos a ti, Ramón, por el espacio y a todos ustedes que se conectaron para tratar y para conversar alrededor de este tema. Mil gracias. Los esperamos a nuestro próximo Meetup. Es un Meetup muy interesante también que va a dirigir Ramón. No sé si quieres en este momento hacer un poco de publicidad para nuestro siguiente Meetup, que es el 31 de mayo. No dejen de asistir, por favor. Adelante, Ramón. Sendamos Claro, una invitación. Sí. Sin duda, claro, muchas gracias, Pau, y muchas gracias a todos por este tiempo que nos compartimos. Si bien, como dice Pau, el siguiente meetup que vamos a traer va a ser sobre el tema de los OKRs, ¿no? O sea, un tema muy diferente al tema de las preguntas, pero sin duda también muy relevante que podemos construir y complementar al respecto. Entonces, ahí la cordial invitación, más que bienvenidos para el próximo 31 de mayo. Va a ser más o menos la misma dinámica, así que con gusto aquí los esperamos. Vale, que tengan una feliz noche. Nos vemos en una próxima sesión. Bye. Gracias a todos. Buenas noches.